Bueno, en efecto, el Papa Francisco falleció hace unos cuantos días. Creo que todavía estamos en el clima de luto realmente y de un poco de tristeza y de desconcierto porque su paternidad nos marcó no solamente a los miembros de la curia, sino a toda la iglesia. Realmente la forma como él nos estaba reeducando para vivir el Evangelio hizo que naciera en cercanos y en no tan cercanos un cariño enorme. El día de los funerales, su servidor estuvo presente ahí en el altar y de repente giré la cabeza y vi la Plaza San Pedro. Había más de 250,000 personas, católicos, no católicos, procedentes de otras religiones, no creyentes. Y fue muy impresionante ver cómo personas de los más diversas procedencias lloraban y estaban ahí acompañando, dándole un último adiós al Papa Francisco. Creo que eso muestra que el principal legado tal vez del Papa Francisco no es otra cosa más que afirmar con valor, con insistencia, a tiempo y a destiempo, que Jesús es una persona viva, que ofrece ante todo un gesto de amor, de amistad y de misericordia a todos, como a él le gustaba decir, y que cuando eso se predica con confianza, no tanto en uno mismo, sino en la gracia, el efecto sobrenatural, no solo en creyentes, sino aún en no creyentes, empieza a acontecer. Yo no me puedo explicar cómo 250,000 personas estuvieron ahí presentes en estos tiempos en donde lo más fácil es optar por la comodidad de la televisión, del internet, en estos tiempos en donde de repente uno privilegia más los encuentros virtuales que los personales. 250,000 personas estuvieron ahí, algunos, por supuesto, a muchas cuadras de distancia, pero deseosos de participar en la misa y luego de pasar a despedirse del Papa Francisco ahí en el féretro de madera en la Basílica de San Pedro. Creo que el tema de la misericordia, que ya venía desde Juan Pablo II, Benedicto XVI, hoy se repropuso con el Papa Francisco con un nuevo vigor, y es su principal legado. Nadie anhela otra cosa para la Iglesia en el futuro que ofrezca una casa y un abrigo no solo a los coherentes, sino principalmente a nosotros, los que hemos sido grandemente incoherentes, porque de esa manera, con ese abrazo, es como la vida se reconstruye. Sí, creo que lo que el Papa Francisco nos trató de decir a través de los años en que estuvo al frente de la Iglesia es que, por supuesto, que hay que predicar el Evangelio, pero predicarlo sobre todo con el testimonio. Me atrevo a decir, la principal catequesis que el Papa nos regala no es tanto aquello que decía, que fue riquísimo e importantísimo, sino fueron sus gestos. Fueron abrazar al paciente terminal, abrazar a la pareja irregular, abrazar al no creyente, besarle los pies, pidiendo con lágrimas la paz a unos presidentes de 2 países africanos para implorarles la paz y que ya se dejaran de destrozarse en una guerra sin sentido. Cuando uno mira esas cosas con atención, uno no puede permanecer indiferente. Más allá de explicaciones pastorales, teológicas, tal vez muy eruditas e importantes en otros momentos, el principal gesto catequético del Papa era su propia vida. Un hombre que se levantaba a las 4:30 de la mañana, que se dormía a las 10 de la noche, que con una disciplina extraordinaria hacía 2 horas de oración diaria, celebraba la misa, se ponía a trabajar, por supuesto, trataba de abrir su capacidad de encuentro con todos. Lo mismo recibía al vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, que a quién quieres, que a la candidata Claudia Sheinbaum, cuando vino en época de campaña aquí a saludarlo. Es decir, un hombre que se abría a todos y a todos les daba el mismo mensaje.
ya basta de polarización, ya basta de encono, es necesario recuperar la capacidad de diálogo y de encuentro que en los cristianos está inspirada principalmente por el método que Jesús tenía, que era un método siempre de buscar el encuentro no solo de la oveja extraviada, sino hasta de la oveja que ni siquiera tiene conciencia de ser oveja, que está más allá, está en la periferia última. Ahí había que ir para tratar de reproponer la alegría del Evangelio. Pues puede ser bonito, interesante, hemos tenido papas de esa manera, como el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo, pero creo que lo más importante, más allá de cierta capacidad de interactuar con las grandes masas o de generar simpatías en las nuevas poblaciones juveniles por su mirada o por su voz, el punto es descubrir un papa pastor, un papa paterno. Yo creo que por eso es que el Papa Francisco viajó hasta los países más remotos, algunos que a muchos analistas les parecían como inexplicables o inútiles, para ir, entre otras cosas, a buscar cardenales de las periferias. Hoy tenemos a un cardenal de Mongolia. En Mongolia hay unos cuantos miles de católicos. Es microscópica la población. Y sin embargo, el Papa fue allá, descubre un candidato a cardenal, lo nombra cardenal, y de esa manera, entonces, de una periferia increíblemente remota, tenemos una mirada única que está llamada a iluminar al centro. Los cardenales, la gran mayoría, fueron elegidos por el Papa Francisco, plurales, diversos, pero en general todos con una gran simpatía de que el proceso de renovación de la Iglesia, que llamamos sinodalidad, debe de continuar. La gran mayoría enamorados del Concilio Vaticano II, y por eso es que yo un poco discrepo de algunos análisis que ahorita han aparecido en los últimos días, que quieren dividir las cosas en conservador o progresista, derecha o izquierda. Yo veo que la gran mayoría de los cardenales, tal vez más del 95%, están dentro de la atmósfera del concilio, dentro de sus coordenadas. Hay que buscar a un hombre que de alguna manera nos ayude a dar un nuevo paso en el proceso de renovación de la Iglesia, a la luz no de las ocurrencias de tal o cual experto, sino del propio Concilio Vaticano II. Y por eso yo creo que los católicos tenemos que estar muy confiados que así será. Está puesta la mesa para que eso suceda. Saldrá tal o cual cardenal, pues dependiendo de lo que disciernan los electores. Y lo más probable es que sea alguien que continúe creativamente el camino de Pablo VI, de Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto y por supuesto Francisco. Y la continuidad es profunda porque la más importante se llama sucesión apostólica, es decir, el Espíritu Santo participa también inspirando para que venga un papa que continúe aquello que Jesús le confió a San Pedro. Entonces, en la historia de la Iglesia sabemos que ha habido papas con una sensibilidad, con otra, y sin embargo vemos una continuidad fundamental, primero, en el cuidado del depósito de la fe. Además, ahorita tenemos, de veras, la gracia enorme del concilio, que nos da una especie de pista, de gran brújula de por dónde hay que continuar avanzando. La doctrina que el concilio nos enseña sobre, por ejemplo, la dignidad de todos los cristianos por el hecho de ser bautizados, el Papa Francisco la ha colocado en el centro de la reflexión, es el corazón en el fondo de la sinodalidad, y cuando se descubre esto, uno mira que entonces no es una ocurrencia del Papa el tema de la sinodalidad, sino es simplemente invitarnos a que nos demos el permiso de asimilar con más seriedad lo que está escrito en la Constitución Apostólica Lumen Gentium y que muchos de nosotros habíamos aceptado, tal vez teóricamente, pero no habíamos asimilado en términos reales de operatividad, de transformación de estilos de participación y de gobierno al interior de la Iglesia. Hoy hay mujeres gobernando dicasterios,
está la hermana Brambilla al frente del dicasterio de la vida consagrada, está Rafaela Pietrini al frente del gobernatorato vaticano, y estas son las primeras señales que el Papa Francisco quiso mandar a todas las diócesis del mundo para que se transformen de una manera más inclusiva, más participativa, en donde mujeres, laicos, consagrados, no consagrados, sacerdotes o no sacerdotes, todos participemos con responsabilidades para construir el bien común de la Iglesia. Yo creo que estamos en los primeros pasos de una nueva configuración de la Iglesia, en donde particularmente los laicos y las laicas tendremos que ocupar nuevas responsabilidades, nuevos espacios. No hay que mendigarlos, hay que ir con la certeza de que por propio derecho podemos contribuir al bien de la Iglesia, y eso hay que hacerlo en la parroquia, en la diócesis, en la conferencia episcopal o en la Santa Sede. Yo creo que estamos al comienzo. Yo creo que ciertamente hay resistencias. Acabo de ver la declaración de algún cardenal oriental diciendo que se lamentaba que los laicos participáramos en responsabilidades importantes en la curia. Creo que el Concilio Vaticano II es clarísimo al respecto. Más allá de tal o cual papa, es el concilio el que manda que los fieles laicos no seamos vistos como cristianos de segunda, sino que todos, por la gracia del bautismo, podamos participar como miembros del pueblo de Dios con derechos plenos. Sí, el jubileo ordinario se hace cada 25 años en la Iglesia Católica. El programa del jubileo del año 2025 sigue adelante. Y lo clave en los jubileos, desde la época del Antiguo Testamento y hasta el día de hoy, es el perdón. Es que entendamos que la vida basada en la sola justicia no basta, sino que el corazón humano siempre está construido y tiene expectativas más allá de la justicia. Y hay un horizonte radical que se abre cuando empezamos a descubrir que más allá de la justicia está el amor y particularmente el perdón de las ofensas. Vivir el jubileo es pedir perdón por las propias miserias y ofrecer el perdón también a los que nos han lastimado con la mayor radicalidad posible, sabiendo que Dios acompaña con gracias especiales en año de jubileo esos esfuerzos humanos que hagamos para reconciliarnos. El jubileo de 2025 está caminando, hay una gran cantidad de peregrinos que vienen de todas partes del mundo aquí a las Puertas Santas, a obtener la indulgencia plenaria y a vivir intensamente este momento de recibir el perdón para abrirse al perdón. Y el Papa Francisco habló en las homilías que le dedicó a la Virgen de Guadalupe en los últimos años de que celebraremos también un gran acontecimiento eclesial. No le ha llamado jubileo, pero sí celebración del 5º centenario de la Virgen de Guadalupe en 2031, que preparará, eso sí, el jubileo de la redención en 2033. En otras palabras, estamos en un momento en que por